Sí, sí, muchas gracias. Bueno, mi comentario era respecto de la noción de virtualidad. Perdón. Ahí está, sí. Acerca de la noción de virtualidad en Peirce, básicamente porque Francisco había comentado, había mencionado que Seord estaba relacionado en muchos sentidos con la noción de potencialidad. Y siempre pensando en términos de Peirce, recuerdo que Peirce trabajó la distinción acto-potencia en Aristóteles bastante y la vinculó a la noción de lo virtual. Entonces, me parece que podría ser, y lo presento ahora de manera hipotética, plantear la posibilidad de que Seord, como Francisco lo ha definido, pudiera, en vez de pensarlo en términos de potencialidad, pensarlo en términos de virtualidad. Entonces, para eso tendríamos que entrar primero en la definición que Peirce da acerca de lo virtual, que sería la diapositiva que sigue. Bueno, Peirce plantea, acá la he traducido al castellano, plantea lo siguiente, dice, bueno, esto lo escribió en 1902 en el Diccionario de Filosofía y Psicología, también está, por supuesto, en los Collected Papers, y dice así: un X virtual, donde X es un sustantivo común, es algo que no es X. Eso es primera cosa. O sea, hay que distinguir entre X, un X que sería actual, por decirlo de alguna manera, versus un X virtual, pero que posee la eficiencia virtus de X. Este es el significado propio del término. Sin embargo, se ha confundido, dice Peirce, erróneamente con potencial, que es prácticamente su opuesto. O sea, Peirce opone virtual a potencial. Pues la potencia X es de la naturaleza de X, pero carece de la eficiencia real. Entonces acá Peirce da un hermoso ejemplo para explicar la diferencia y dice así: una velocidad virtual, ese sería el X virtual, la velocidad, es algo que no es una velocidad, sino que es un desplazamiento. O sea que concretamente es un desplazamiento, pero es equivalente a una velocidad en la fórmula. O sea que su función sería la misma que de la velocidad, su eficiencia, su virtus sería la misma que la de la velocidad, pero no es una velocidad, es un desplazamiento. Y entonces plantea lo siguiente, dice, lo que se gana en velocidad se pierde en potencia. Ahí es donde opone lo virtual a lo potencial. Entonces, para poder entender un poquito más la definición, se me ocurrió hacer un cuadro comparativo, que sería la diapositiva que sigue, que está planteada acá, en donde uno encontraría 4 categorías. Lo real y actual, que sería la velocidad real y actual, lo virtual, que sería no real o de otro tipo de realidad. Eso me parece que encaja más con lo que se está planteando en términos de lo que Francisco está trabajando del continuo, otro tipo de realidad, no la realidad cantoriana, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Eso sería virtual, con la misma eficiencia que lo real, pero de otra naturaleza. Y en cambio lo potencial sería real, o sea, tiene la misma naturaleza que lo real, pero no tiene la eficiencia, no alcanza esa eficiencia. Y habría una cuarta categoría que sería no actual y diferente, un tipo diferente de realidad, que no habría nadie que cumpliera esa condición. Entonces, en función de esto, de distinguir potencial, virtual y real y actual como como 3 entonces categorías para tener en cuenta, no solo 2, Peirce contemplaría una tercera, la virtual.
uno podría pensar, y eso es lo que yo le preguntaba a Francisco si podía ser o no, y eso es lo que me parece que dejo abierto para la discusión, si Seord podría pensarse, o sea, los endorreales, pensarse no en términos de una realidad aristotélica o kantoriana, sino de un tipo de realidad diferente, virtual en este caso, en donde tiene el mismo tipo de eficiencia, cumple la misma eficiencia, pero no la misma naturaleza. Y no sería potencial, concretamente, ¿no? Y hay una última diapositiva, Francisco, si querés pasarla, en donde, ¿por qué me parece a mí? Pero por supuesto lo dejo abierto a la discusión, no lo sé, lo planteo como pregunta más que nada. Si Seor no sería actual, pues no está completamente explícito todo lo que es, y no sería potencial, pues aunque se da en etapas según el nivel de análisis fijado, tiene otra naturaleza o realidad dependiendo del nivel optado. Y su eficiencia o función o efectividad depende de ese nivel seleccionado. Bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Puesto en términos de Peirce. Ahí estaría todo, Francisco. Bueno, muchas gracias, Sandra, muy al grano, muy eficiente tu presentación. Ven, miramos entonces y tratamos de complementar un poco. Entonces estarías acá hablando de lo virtual como algo, si entiendo bien este cuadro, en la casilla abajo a la izquierda, sería algo actual, pero no real, es lo que Pero estás no diciendo. real. No real en el sentido, en el mismo sentido que lo demás. Ya. Tú también en algún momento me comentaste algo en relación con la materia y la forma. Yo lo había captado también en ese sentido. No sé si quieres complementar esa explicación Bueno, recurriendo a los sí, términos aristotélicos. Sí, sí, me parecía que me preguntaba yo si Peirce, ¿de dónde sacó esta distinción entre virtual y potencial? Virtual versus potencial, y se me ocurrió que podía tener que ver con la distinción aristotélica entre materia y forma, donde uno podría hacer un cuadrito totalmente semejante a este que está acá, en términos de materia y forma, y plantear que lo virtual sería sin materia pero con forma, y lo potencial sería con materia pero sin forma todavía. No alcanza la forma, no alcanza a llegar a la forma que tiene que alcanzar en el estado actual. ¿Y qué se podría ser el origen de esta distinción, ¿no? en Peirce, ¿no? Eso me preguntaba también hipotéticamente, ¿no? Entonces, tal sí. vez de esa manera se puede entender mejor esta distinción. Y también se acerca al uso usual de la palabra virtualidad cuando hablamos de virtualidad, ¿no es cierto? Como decir, esta sesión es virtual, esta sesión que estamos teniendo. Claro, no tiene la misma materia, pero sí Sí, tiene la forma. exacto. Bueno, yo pues obviamente es una problemática, yo creo que profunda que hay que mirar en más detalle, pero pues de pronto para complementar lo que has dicho, eh, digamos que hay un elemento técnico, ¿no? en el desarrollo de SEORT, que es del modelo que hemos visto, que es la distinción técnica que hay en teoría de conjuntos. Entonces, en teoría de conjuntos hablamos de los conjuntos, son los objetos de nuestra teoría, es aquello de lo cual hablamos, aquello que denotamos. Eh, y la teoría de conjuntos es así, es sobre los conjuntos solamente. Pero técnicamente también hablamos de algo que trasciende de esa noción, a esa noción de conjunto que es lo que llamamos clases propias. Y es esa distinción que debemos hacer para que la teoría de conjuntos no caiga directamente en contradicciones. El mismo Cantor planteaba ya esas dificultades
¿sí? Como, con colecciones como el conjunto de todos los ordinales o el conjunto de todos los conjuntos que llevan a contradicciones o paradojas. Entonces, técnicamente hoy en día, en un contexto axiomático, hacemos esa distinción. Los objetos de la teoría son conjuntos que serían cada uno de los niveles del modelo. Mientras que en este caso la construcción SEORT total sería simplemente un objeto, o no es ni siquiera un objeto, es algo metateórico. Es una fórmula que yo puedo escribir en el lenguaje de la teoría de conjuntos y que expresa esa propiedad. Entonces, de alguna manera, es como una especie de propiedad emergente. Una propiedad emergente que no puedo tratar como un objeto de la teoría. Entonces, en ese sentido, digamos que hay una distinción clara. Vamos a ver si de pronto se puede acercar un poco a esta noción de virtualidad. Yo acá quería volver a presentar, creo que la perdí, tenía otra presentación. Cuando veíamos el modelo como modelo de Kripke, entonces no lo tengo acá, pero lo que hablábamos era de una dialéctica entre lo actual y lo potencial en los distintos niveles. Entonces, vamos actualizando más y más lugares en el modelo y eso, en cierto nivel, lo que es potencial, en un nivel más avanzado se vuelve actual. Entonces sí tendríamos esa dialéctica a nivel de los conjuntos. Cada uno de esos pasos obtenemos un conjunto. Ahora, realmente no podemos decir que el modelo total sea potencial, porque solo podemos decir que es potencial lo que se refiere a los distintos mundos posibles, que en este caso serían los distintos niveles de la construcción. Los niveles son conjuntos. Entonces, sí habría como una noción de potencialidad, pero vinculada entonces a los distintos niveles. Y no, yo no diría tal vez la palabra que la colección total o la clase propia del modelo sea algo potencial, sino que diría que es algo en lo cual se da la potencialidad. ¿Sí? Se da esa dialéctica entre potencial y actual. Entonces, en ese sentido, no sé si de pronto se acerca más a esta noción de virtualidad. De alguna manera es algo que no puedo aferrar, algo que no puedo agarrar, no es un objeto, el modelo total, y por lo tanto, digamos, no es algo actual. Definitivamente no es algo actual, ¿sí? Pero tal vez más correcto que decir que el modelo en sí es potencial, es que en el modelo se da la potencialidad y la actualidad, y hay ese vaivén, ese juego. No sé si de pronto entonces eso lo podríamos llamar virtualidad. Eso es como lo que veo y lo que puedo yo como complementar de lo que dices. No sé si de pronto alguien quiere, si Sandra o alguien más quiere complementar algo más. No sé, a mí no se me ocurre algo más, pero está muy bien, gracias. Sí quisiera de pronto complementar brevemente, y es que cuando hablamos de este tema en la sesión que hablábamos de los modelos de Kripke y todo esto, Fernando Zalamea me mandó un correo, pues que él vio en YouTube el video, y me comentó de la noción de virtualidad, pero en otro autor, que es Gilles Châtelet. Entonces, él usa la misma palabra. Habría que ver qué tanto coincide con lo que dice Peirce, pero sí me pareció fascinante pues, la lectura de Châtelet, y sí veo también como ciertas conexiones con el modelo. Acá tengo un artículo de Châtelet, el artículo original, el encantamiento de lo virtual. Está hablando de la relación entre las matemáticas y la física. Entonces habla también de lo virtual. Y hay algunos elementos acá que me llamaron muchísimo la atención. Voy, pues prácticamente pues toda la lectura es fascinante, pero voy a leer solo dos breves
citas. Acá está hablando de cómo, pues de la noción de punto y las nociones geométricas en Leibniz, y comenta lo siguiente, que en ese momento, en su época, estaban los cartesianos, pero subsistía una especie de dominación de la geometría, entre comillas, tomada en su sentido, en su mal sentido, en un mal sentido, en el sentido de figuras, de cosas fijas, como puntos en el espacio. Entonces, de alguna manera, Châtelet sí está cuestionando la noción tradicional de la geometría como objetos inmutables, fijos, constituidos por partes últimas, puntos en el espacio, como puntos en el sentido de algo sin estructura. Y acá más adelante dice algo más. Dice que en el fondo los puntos son ya fuentes de cosas. Hay que comprenderlos matemáticamente, incluso matemáticamente, como creadores de posibilidades. Entonces, los puntos no es algo estático, algo simplemente actual, sino creador de posibilidades, según Châtelet en su lectura de Leibniz. Yo prefiero el término virtual, entonces acá es que aparece el término virtual. Un punto para Leibniz es la intersección de rectas. Bueno, ya estaba presente acá la idea del dualismo proyectivo, la geometría proyectiva. Él quiere hacer vivir los puntos. Y más adelante usa otra expresión con respecto a las figuras geométricas y los puntos como potencias de explosión. Entonces, digamos, más allá como del tecnicismo de la palabra virtual, sí hay acá en Châtelet como una visión muy cercana a lo que hemos estado viendo con respecto a las entidades geométricas, que están más allá de algo estático, algo fijo, que es la manera convencional o tradicional en que todos los hemos visto en los sistemas educativos, en los libros, etcétera, en los tratados. Los puntos serían algo, dice acá, o las entidades geométricas, algo virtual. Acá pone un poco la relación entre las dos categorías, de lo posible y lo virtual. Lo virtual sería algo como creador de posibilidades. Entonces, de alguna manera, sí, no se identifican las dos categorías tampoco para Châtelet, de lo potencial o lo posible y lo virtual, pero lo virtual es algo que crea posibilidades. Entonces, en este sentido, de lo virtual como creador de posibilidades, yo también sí vería una coincidencia con lo que vemos en el modelo. El modelo en sí no es potencial, no es un mundo posible, pero globalmente es lo que permite que surjan todos esos mundos posibles. Entonces, esos mundos posibles están en él. Entonces, en ese sentido, pues vería como esa primera aproximación a las dos categorías dentro del modelo. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Voy a poner también entonces esta lectura de Châtelet, me pareció pues realmente fascinante. Él habla con otra perspectiva de las matemáticas ya más actuales, más modernas, como siempre subraya Fernando Salamea, estos filósofos franceses realmente se preocupan de la matemática real, de la matemática que hacen los matemáticos contemporáneos, y no solamente como de algunas anécdotas históricas o de los fundamentos, como ocurre con la escuela de la filosofía analítica. Bueno, José Luis, por favor. Bueno, me dio curiosidad la noción de virtualidad de cuando la profe menciona el ejemplo de de la distancia y la velocidad, y lo asemejaba como instantes, ¿sí? Digamos, uno cuando se está desplazando, uno ve son instantes del desplazamiento y uno no ve el movimiento en sí, uno lo ve ya prácticamente en el acto, lo ve de manera potencial en instantes, pero ahí sería de manera virtual. Y ya de manera, digamos, ya visto el movimiento como tal, sería de manera en acto, ¿no?
digamos que más o menos yo me pongo a pensar que, digamos, el modelo empieza con los reales, el estilo cantoriano. El modelo empieza porque es lo que él llama el primer embrión de continuidad. Entonces, Peirce habla del primer embrión de continuidad y su merced hace énfasis en que de ahí es donde uno inicia. O sea que ahí el modelo lo está viendo de manera que en acto, porque si no lo pudiera ver de manera en acto, él no podría empezar a ver hacia el fondo cada punto hacia la mónada, ¿cierto? Y en el momento en que va haciendo cada escalamiento hacia el fondo es que se está viendo, se empieza a desvanecer de arriba hacia abajo, porque al final de cuentas nosotros nos damos cuenta que ese primer embrión de continuidad no es más que una ilusión porque empezamos a decantar, a decantar, a decantar, y si fueran, si arriba fueran en acto, pues abajo debería ser en acto. Pero como sabemos que abajo no puede darse porque llegaríamos a la paradoja de todos del conjunto de todos los ordinarios, entonces realmente lo que estamos viendo no es una recta en acto, sino una recta de manera potencial, pero sin jugando en acto. Yo lo veo de esa forma. No sé si es que mi interpretación sea errónea del concepto de virtualidad debido a que le asignan materia y digamos que queremos darle términos aristotélicos hacia las partes últimas y mirar si podemos hacer divisibilidades ahí, que era lo que mencionaba, digamos, Aristóteles con las categorías. No sé si mi interpretación es errónea o estoy aquí demasiado elevado. No, no, digamos, está muy clara tu visión del modelo. Sí, es difícil acá aplicar las categorías aristotélicas de materia y forma, hablando de entidades matemáticas, ¿no? Es un poco difícil hablar de esos dos, o poner eso en esos términos. Pero sí, pues estamos hablando de lo actual en el sentido de los objetos de la teoría, de aquello de lo cual habla la teoría, que en este caso serían los conjuntos. Entonces, en ese sentido, Sandra hablaba pues, de las ideas cantorianas, en el sentido de conjuntos que serían lo actual. Pero hay algo que mencionabas también que yo creo que también tiene relación, y es que sí estamos en un contexto conjuntista, que de todas maneras, y la construcción realmente es un modelo. Entonces es dentro de ese contexto conjuntista mostrar que es posible de alguna manera encarnar estas ideas persianas que son en el fondo pues serían no conjuntistas. Entonces yo lo veo como algo parecido a los modelos de consistencia, por ejemplo, cuando uno habla en geometrías no euclidianas. En geometrías no euclidianas uno está en un universo euclidiano y ahí construye los modelos para las geometrías no euclidianas. Acá de manera semejante estamos en un universo conjuntista donde todo está constituido tajantemente por partes últimas, el axioma de extensionalidad, los elementos determinan al conjunto, y sin embargo, viéndolo al revés, entonces logramos dentro de esa teoría, dentro de ese contexto, ver que es posible la encarnación de esas ideas de las que hablaba Peirce, incluida la noción de que no hay partes últimas, que no hay puntos últimos, y pues también la noción de supermultitud, que es algo que no puede poseer tampoco un conjunto. Entonces, dentro del contexto de teoría de conjuntos estamos rompiendo las nociones básicas de la teoría de conjuntos. Entonces, en ese sentido, de pronto también podemos hablar de algo virtual, o sea, no es realmente el continuo. El continuo para Peirce es la realidad, en la realidad de todos los órdenes, no solamente física, sino también mental, todo aquello que podemos tener acceso. Entonces, ese sería el continuo real. ¿Esto qué es? Es algo, de cierta manera podríamos decir que virtual, es una pregunta. Es un modelo, pero no coincide con ese continuo real o primordial o primigenio, no sé cómo llamarlo. No sé si hay alguna otra pregunta sobre este tema o algún comentario. Bueno, yo creo que entonces pasaríamos a Jaime. Jaime, si quieres, no sé si quieres proyectar algo o así, no más.
No tengo proyección. Bueno, Gracias, Francisco. dale. Entonces, Bueno, pues obviamente quiero comenzar agradeciendo a Francisco su generosidad por escuchar y por conversar conmigo sobre estas inquietudes pues, nada, pues, muchas gracias entonces por este espacio. Bueno, yo no, como bien dijo Francisco, pues yo soy economista y pues tengo una fascinación por Peirce desde hace muchos años. Entonces quisiera decir que mi comentario va a ser más puntual, no soy un gran experto en la semiosis de Peirce, pero tengo algunas lecturas en las que ha habido como una cierta resonancia con respecto a lo que plantea el artículo de Francisco, y es lo que voy a comentar ahora. Siempre que escuchamos hablar del continuo peirciano, lo que aparece por el camino es que el continuo expresa, es la más vasta expresión del mundo de las posibilidades, que es una idea, pues todos, si alguien escucha esa expresión, pues la percepción de eso, pues en su imaginación, pues da para algo, pues inmenso, ¿no? Ese continuo supermultitudinario que es tan original de Peirce, pues nos da una idea de una vastedad enorme, y lo clave es que para Peirce todos, matemáticos, no matemáticos, podemos tener una percepción de eso de acuerdo a nuestra experiencia, simplemente por ser seres humanos. Pero también nos encontramos con otra cosa muy importante, y es que para Peirce el continuo es una herramienta filosófica muy poderosa, y él tenía la expectativa o la esperanza de que la filosofía sufriera una revolución a través del uso de su propuesta filosófica, el sinequismo, basada en esa noción de continuo. Entonces, digamos, hay un papel también en términos de herramientas, y lo que uno encontraría entonces en el modelo de Francisco es una expresión, una aproximación a cómo podría operar esta herramienta desde el punto de vista de la técnica matemática, y concentrándose precisamente en acotar esa noción de continuo en términos de ese proceso, en términos de expresar ese potencial que representa el continuo, ¿no? Ese potencial agregado que no contiene individuos, sino unas condiciones generales que nos permiten hablar de esa determinación. O sea, el modelo de Francisco nos permite hablar es de pasar de esa indeterminación a esa determinación de una manera que permite un control y varias interpretaciones de ese continuo, cómo representa ese potencial. Y ese énfasis en el potencial expresa lo que es susceptible de determinación en distintos ámbitos, en diversas extensiones, y eso coincide con la forma en que Peirce termina concibiendo el signo alrededor de 1906 en su artículo sobre las bases del pragmatismo en las ciencias normativas. Ahí es cuando Peirce conecta directamente la definición de signo con la idea de determinación, en ese ámbito de determinación hacia la determinación, y introduce la noción de la interpretación para definir los signos. Leyendo ese artículo, a comienzos de este año, había una cita que me llamó mucho la atención. Había una parte que me llamó mucho la atención, y es precisamente cuando Peirce habla de que todo signo tiene un único objeto, y que ese único objeto puede ser un conjunto único o un único continuo de objetos. Ninguna descripción general puede identificar el objeto, pero el sentido común es el que le asegura al interpretante que el objeto es uno de una colección limitada de objetos. Eso es, digamos, como algo que menciona en ese artículo, y que le permite a uno ver la conexión entre la definición de signo al hablar del objeto como la posibilidad de que sea un conjunto o la posibilidad de que sea un continuo. Y en ambos casos, sea objeto, sea conjunto o sea continuo, no hay forma de hacer una descripción que lo permita identificar al objeto, sino que los seres humanos necesitamos filtros, ¿no? El sentido común es uno,
que nos permite acercarnos a esa representación de ese objeto continuo, digamos en este caso, y de alguna manera entonces la experiencia nos permite también a través de observaciones colaterales poder enriquecer nuestra interpretación del signo y avanzar en su determinación. Esto sugeriría entonces, y otros han hablado de eso, por supuesto los expertos, es que entonces ahí es un continuo de signos, ahí lo que Fernando en sus cursos durante muchos años hablaba de ese mar de signos que nos rodea, y que todos podemos tener alguna percepción de él, pero también herramientas para irnos acercando a movernos y a vivir en ese continuo. Y la herramienta, digamos, matemática que nos ofrece Francisco, pues va en esa dirección. El otro punto que Peirce cita que Peirce menciona, perdón, en esa cita, es el papel del sentido común. A mí me interesa el sentido común porque la forma en que Peirce ubica la economía como disciplina es siendo parte de la tradición del sentido común. Y el pragmatismo también Peirce lo ubica en la tradición de ese sentido común. Entonces hay un papel del sentido común en la comprensión del pragmatismo, y es el sentido crítico que Peirce le agrega, ese nivel adicional, que es el que Peirce le agrega al sentido común para poder hablar del significado en términos intelectuales, el significado de los signos. Entonces, y cómo eso pues, genera el significado a través de su determinación sobre los interpretantes. Entonces, para volver atrás, entonces ese ejercicio de determinación objeto, signo, interpretante, tiene su correlato en las extensiones del modelo de Francisco en el álgebra, en la geometría y sobre todo en el infinitesimal, y algunos de esos se pueden asir hacia lo que nos dice el sentido común sobre la experiencia, en particular sobre lo que la evidencia puede decir. El mismo Peirce, en sus trabajos matemáticos, eso se puede ver en algunas memorias de la colección de Eisel, de los nuevos elementos, utiliza los dos caminos, los caminos del sentido común para hablar de la idea de sentido común de continuo, un continuo que le llama la atención, que toma como excusa el continuo tiempo, por ejemplo. Entonces hay toda una aproximación desde las ideas de sentido común, ideas que de alguna manera permiten salir como del armazón formal y ampliar la perspectiva y darle todos los elementos que enriquecen la interpretación. Y también coge el lugar formal, o coge el camino formal de la interpretación a través de lo que él llamaba la lógica exacta, ¿no? Entonces, esa experiencia, ese trabajo que aparece ahí de Peirce, es una especie de taller lo que aparece ahí, porque aparece una versión de una memoria sobre el continuo donde acude a la idea de sentido común. Y después aparece otra memoria donde acude precisamente solamente a lo estrictamente formal, y al final termina siendo unas definiciones pues ya más consolidadas. Le permite a uno ver ese papel de mediación del sentido común para el desarrollo de los conceptos y pues uno diría para toda la semiosis. Siempre manteniendo ese ámbito simultáneamente de determinación e indeterminación. Lo que es interesante ahí para mí también es entonces ver que de alguna manera la acotación, digamos, de Peirce es como la definición como de su propia retórica, que es, digamos, otra rama de la semiótica. Una retórica que es a la vez, que de alguna manera como que tiene el mismo método, la retórica, llamaríamos de lenguaje natural o de gestos o de otras expresiones, con la lógica, y todo eso pertenecería o se puede abordar e interpretar como si fuera desde el mismo método. Y el continuo de alguna manera es el que permite hacer esas mediaciones. Esa sería como la intuición general. Y eso nos permitiría ver o alimentar la idea de por qué Peirce termina emparentando el pragmatismo con la noción de sentido común desde un punto de vista crítico, donde aparece lo que es común a todos en la experiencia ordinaria, filtrado a través de representaciones matemáticas también. Entonces, en una doble dirección. Entonces, digamos, a mí eso me llama la atención porque permite entender también la forma en que él
entendía algunos problemas económicos y cómo introduce las ideas económicas en su filosofía, que es, digamos, lo que es más fuerte aquí, más que la economía pura, es la introducción de esas ideas económicas en su filosofía y en su interpretación del continuo. Entonces, digamos, toda esa es como la resonancia general que me ha producido el modelo de Francisco, sobre todo pues porque yo hablando con él, es precisamente la idea de, de la clase propia como objeto en la interpretación, pone unos retos muy grandes para poder hablar precisamente de esa adjunción, indeterminación, determinación, pues porque es donde no sabemos ya hablar en términos de teoría de conjuntos. O sea, porque hasta allá ya no se puede llegar porque ya no son conjuntos, ya es otra cosa. Entonces, ¿cuánto del sentido común puede estar ahí? Ya es una pregunta abierta, si nos puede alcanzar a decir algo sobre las clases propias, pues cómo se puede modular. Y bueno, eso invita a unas lecturas posteriores de los textos de Peirce. Entonces, eso sería como una invitación, por lo menos a mí me interesaría profundizar en esa dirección. Bueno, Jaime, muchas gracias. Ay, perdón, se me olvidó un punto. Sí, sigue. El continuo, bueno, la concreción de la idea de sentido común no es algo nuevo. Una cosa que me impresionó y digamos, reaccionando al artículo es que precisamente la idea de percepción se ve ilustrada en el continuo tiempo, ¿no? Esa idea que aparece desde la ley de la mente en 1892, en la que el tiempo para Peirce no puede representarse obviamente como un punto, sino como, pues diríamos, como un infinitesimal o como un intervalo, o la raya, no, la raya no, la línea, perdón, la línea. Y de alguna manera ese infinitesimal que representa el tiempo es una relación entre un borde que es el pasado, que es, digámoslo así, un borde, uno podría decir, relativamente opaco, borroso, y un borde superior que es el futuro, ¿no? Y que el presente es un momento más que un instante y de alguna manera no se puede individualizar, no se puede individualizar. Y eso pues es realmente una interpretación del tiempo donde está toda la riqueza de la experiencia expresada con una idea supremamente sencilla. Y pues desde la ley de la mente, pues por eso en ese momento creía en esa hipótesis cosmológica donde decía que esa variación espontánea estaba relacionada con la diversidad del universo y todo eso. Después se autocritica un poco eso más adelante, años después, pero digamos ahí sugiere una riqueza interpretativa de esa idea muy sencilla del infinitesimal para representar el continuo tiempo. Entonces, esa es otra parte, digamos, que pega con la idea de percepción que viene desde el sentido común escocés, que Peirce retoma y enriquece a través de su semiótica de una manera pues muy interesante, pues para ver precisamente el continuo, cómo se puede modular. Eso, ese es un ejemplo que llama mucho la atención. Bueno, Jaime, muchas gracias. Sí, pues hay varias cosas de lo que comentaste ahí. Sí, muy interesante lo que recuerdas, esa expresión, ¿no? La adjunción entre la determinación y la indeterminación, que es algo que se va dando entonces en el modelo, en ese proceso, que recuerda lo que hablábamos de lo potencial y lo actual también. Entonces sí, los conjuntos son completamente determinados, las clases propias no son completamente determinados y Peirce nos llega a decir entonces que en la supermultitud los individuos llegan a desvanecerse y como a fundirse entre ellos. Esa idea entonces me parece clara. Y bueno, sí, también esa mención que haces acerca de la noción de temporalidad, al final hablabas de la ley de la mente, de pronto complementar ahí, precisamente en la ley de la mente, entonces es que él da un argumento de la existencia de los infinitesimales. Digamos que ya habíamos hablado de que los infinitesimales, pues puede argumentarse porque
formalmente se pueden introducir sin llegar a contradicciones, entonces ese sería un argumento en pro de su uso matemático. También hemos hablado de pronto de su uso didáctico, que facilita la introducción de nociones en el cálculo, en el análisis. Pero en la ley de la mente a mí me llama mucho la atención que él hace un argumento prácticamente fenomenológico, en la experiencia, basados en la experiencia que tenemos de ese sentido del flujo del pasado, el presente y el futuro. Basado en esa experiencia directa que tenemos, él llega con un cierto argumento que ahorita pues, tal vez no es el momento de recrear, llega a que tienen que existir los infinitesimales. Entonces eso me llama mucho la atención porque realmente es el único argumento como extramatemático o extradidáctico que he visto pues, en la literatura. Pues, digamos, hay varias versiones de los infinitesimales, hay muchas construcciones no arquimedianas, pero ese argumento me llama mucho la atención. Y bueno, y con respecto a los infinitesimales, una pequeña acotación, y es que pues en el modelo y en el mismo Peirce, en las fuentes, cuando se refiere a los infinitesimales, realmente más que de cantidades infinitesimales, se debería hablar como de líneas infinitesimales, estamos en un continuo lineal, como microintervalos, ¿sí? Infinitesimales, porque en el fondo no hay puntos. Solamente de manera derivada podemos hablar, entonces, de cantidades infinitesimales, como lo hicimos cuando hablamos de los endorreales. Pero sí, pues muchas gracias, Jaime. Francisco, de pronto la idea de que no se pueden diferenciar los individuos en el continuo, no sé si puedas ampliar un poquito porque esa idea de que están moldeados, pegados, si puedas ampliar un poquito sobre eso, porque entonces los individuos. Sí, la idea de Peirce usa la expresión como de que cuando llegamos a lo supermultitudinario, ya los individuos de alguna manera se disuelven, se funden. Pues yo he entendido eso, o por lo menos lo interpreto en el modelo, en el sentido de una especie de indiscernibilidad. Yo no puedo distinguirlos. Entonces no tengo la capacidad técnica para distinguir todos los posibles individuos que va a haber en el modelo. Entonces, cuando ya llego al modelo completo, a la clase propia. Entonces, cuando llego entre comillas, porque nunca se llega, es que ese es el punto. Entonces, está el modelo en su totalidad y en el fondo no voy a poder discernir todos los posibles lugares. Entonces, en ese sentido, podría hablar como de esa fusión de los individuos, de alguna manera. Bueno. Porque digamos, una cosa que me parece interesante de lo que mencionas de la aproximación fenomenológica es que hay un momento en el que Peirce dice que los ingleses, a lo que los ingleses llamaban ideas, él los va a llamar fanerones. Y de alguna manera es una forma de hablar de eso que no se puede diferenciar en el ámbito de faneroscópico en una primera aproximación, lo aparente, lo que se manifiesta, está ahí, pero que parece algo, pero digamos no se llega más allá de eso, de decir que es algo que parece, podría estar expresando precisamente esa idea de que están unidos porque están ahí fenomenológicamente, están ahí, se manifiestan, todos los podemos ver, todos tenemos, digamos, eso alrededor, digámoslo así, pero pues obviamente ya para ir más allá de la percepción de esas posibilidades que están ahí todas juntas sin diferenciación, ya tocaría acudir a las herramientas de mayor determinación, pero sería como una ventana a la conexión entre lo que en alguna parte Peirce llama fanerones y los infinitesimales, que pues yo no he visto hasta ahora nadie que haga la conexión explícita. De pronto podría ser de interés para alguien, porque sí, pues porque llega un momento en el que él deja de hablar de las ideas tratando de hablar de fanerones o
después habla un poco más en singular, pero habla de las dos cosas. Y bueno, no sé, me parece que puede haber una conexión interesante para ver. No sé si alguno experto en algún momento puede hablar de eso más adelante, seguramente. Vamos a ver entonces si retornamos al tema. Bueno, no sé si hay algún comentario adicional o alguna pregunta. Ya nos pasamos del tiempo, pero disculpen. Yo creo que entonces pues vamos a cerrar así, vamos a dejar así por hoy porque me da pena también. Creo que Sandra tiene que volar. Entonces, pues quería agradecer especialmente a Sandra, a Jaime, muchas gracias por haberse prestado para su contribución. Obviamente quedan ahí, la idea no era agotar los temas, sino más bien como plantearlos. Bueno, entonces con esto terminaríamos por este año. Vamos a ver el próximo año qué nuevas ideas hay, si retomamos el seminario tal vez en una modalidad un poco distinta. Entonces estaré escribiéndoles, a ver, voy a meditarlo por unas semanas. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo, Sandra y Jaime, y a todos los asistentes. Un gusto verlos, también acá los que están presencialmente. Gracias, Francisco. Bueno, entonces nos veremos. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, Gerard. Chao, Sandra. Buen viaje. Gracias. Chao, Milena. Chao, Francisco. Bueno, hasta luego a todos.